El capítulo 22 de Apocalipsis comienza hablando de lo que ya se nos comentaba en el 21, acerca de cielos nuevos, tierra nueva y la nueva Jerusalén. La esposa, la ciudad santa, ciudad amada. Para mí son capítulos muy importantes de la Escritura, hermanos. Si tú le preguntas a un musulmán qué espera, él tiene bastante claro cuál es el paraíso que se imagina o que le han explicado. Si tú le preguntas a un budista qué espera después de la vida, él tiene bastante claro el proceso, vamos a llamarlo así, de reencarnaciones que le han contado, que se ha imaginado. Pero tristemente tú le preguntas a muchos creyentes, ¿qué esperas? Y te responde vagamente, y sin saber muy bien exactamente el qué. Nos vamos al cielo. Bueno, ¿y qué es el cielo? ¿Y qué vamos a hacer en el cielo? Porque se imaginan como volando. Es decir, todo esto y la obra del Señor Jesús es para hacer lo que hace un helicóptero. ¿Todo esto es para eso? ¿Qué es? Y había que preguntarnos, y lo que revela la Escritura es que de aquí, desde la tierra, nos marchamos y nos quedamos en el cielo. Hay quienes piensan que seguiremos en la tierra y lo explican así. Sin embargo, lo que vemos en la revelación de Apocalipsis es que hay cielos nuevos, tierra nueva, y que el cielo y la tierra se unen. Si te vas al cielo y no estás en la tierra, eso no es lo que dice la Biblia. Si piensas que te quedas en la tierra pero no estás en la dimensión celestial, tampoco es lo que dice la Biblia. Se unen las dos dimensiones. Y se revelan cosas, hermanos, que es importante que las sepamos, aunque sean difíciles de imaginar. Es cierto que Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto, que nadie ha oído y que nunca nadie ha sido capaz siquiera de imaginar. Eso dice las Escrituras. Y lo que vemos aquí es apenas un atisbo de lo que el Señor tiene capacidad de hacer. Pero tan importante es saberlo, hermanos, que el hermano Antonio nos leía en esta mañana el Salmo 23. El Señor es nuestro pastor. Un pastor no solamente apacienta ovejas, sino que las guía y las lleva. Y tenemos que saber que el Señor nos lleva a lo que está revelado aquí. Estas cosas que son difíciles de imaginar porque todavía no son, el Señor es el que nos va a llevar a eso. La meta final son estas cosas. Y que nadie te diga o te haga pensar que esto fue a partir de Lutero, que esto fue a partir de los padres de la Iglesia, o que esto fue a partir de Hechos 2, que poco me gusta la expresión la iglesia primitiva. Porque ni eran primitivos, ni el pueblo de Dios comenzó su existencia en Hechos 2. La Nueva Jerusalén, la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Me dijo un hermano el otro día que en griego la palabra fundador ahí es el que ejecuta la obra, el director de obra, el arquitecto y el director de obra. Y además me lo dijo un arquitecto. Es Dios. ¿Sabes quién buscaba y esperaba esa ciudad? Según Hebreos 11, Abraham. Así que este es el objetivo de la simiente prometida y del linaje santo a través de la historia de la humanidad y del linaje con promesa que busca Dios. Y dicho esto, hermanos,
para poner de relevancia que esto no son cuentos. Esto no es una especie de historia de ciencia ficción para que nos la imaginemos como si fueran unos dibujitos animados. Este es el sentido y el cumplimiento del deseo del corazón de Dios. Desde el principio de la Escritura, desde la primera letra de la Biblia, se ve que Dios quiere una casa donde habitar y que quiere habitar y morar en medio de la humanidad, pero con un reino de sacerdotes que la Biblia llama esposa. Un pueblo con el cual Dios se va a comunicar en un grado de intimidad, de confianza y de cercanía como no van a tener otras naciones. Eso está en el corazón de Dios desde el principio de la Biblia. Y aquí tenemos el cumplimiento de eso. En la mano, en la obra y en el poder de Dios y del Señor Jesucristo. Si no entendemos estas cosas, hermanos, pues son imágenes sueltas. Pero este es el cumplimiento de lo que Dios desea y anhela y por lo que lleva trabajando con una obra maestra a través de la historia de la humanidad, pero incluso antes de la misma fundación del mundo. Y trabaja con poder. Pues esta es la introducción, hermanos, de las cosas que ya se nos venían revelando. El capítulo 22 de Apocalipsis comienza diciendo: yo, hermano, os pido que tengáis un poquito de paciencia conmigo hoy. ¿En qué sentido? No me quiero alargar mucho, no lo digo por eso, sino que sé que de las cosas que voy a decir, algunas son más sencillas de entender y otras quizás no. Tú toma lo que sea del Señor y lo que te venga bien y puedas atesorar en tu corazón de parte de Dios y de parte de su palabra. En la Nueva Jerusalén dice que después me mostró un río limpio de agua de vida, como nos ha leído antes Juan. ¿De dónde salía ese río? Dice que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de esa ciudad santa, en medio del nexo de unión entre el cielo y la tierra, tenemos el trono de Dios y del Cordero. Y un detalle, no un trono para Dios y un trono para el Cordero, es el trono de Dios y del Cordero. Una sola soberanía, un solo Dios verdadero, Dios y el Cordero, el Padre y el Cordero, ahí están. El que no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, según Filipenses 2. Un solo trono. Y es del trono, del mismo trono del Señor, de donde sale un río de agua de vida. Hermanos, algunos piensan que estas cosas son literales, otros piensan que son simbólicas. Y yo tengo una fuerte sensación en mi interior de que estas cosas son literales y simbólicas, las dos. Porque un río de agua de vida, si decimos que es el Espíritu del Señor fluyendo y manifestándose en estos cielos nuevos y esta tierra nueva, yo diría amén. Si dijéramos que este río de agua limpia, además del Espíritu, es instrucción y palabra y sabiduría de Dios manifestada hacia la humanidad, yo diría que amén también. Pero es una tierra nueva, donde hay naciones, y yo creo que esto es agua literal también. Las dos cosas, literalidades y simbologías. Sabéis, hermano, que en hebreo la palabra cielos se dice shamayim. ¿Y sabéis lo que significa shamayim en hebreo? Allí, agua. Cielos en hebreo significa allá o allí hay agua o aguas. Y es curioso que el apóstol Pedro, segunda de Pedro 3:5, dice que la tierra proviene del agua y que por el agua subsiste. ¿Y por qué no pensar que el agua que sale del trono de Dios no es lo que va a hacer subsistir esa tierra nueva que Él ha prometido? ¿Y qué ocurre? Que ese río tiene en el versículo 2, en medio de la calle de la ciudad,
a uno y otro lado del río que sale del trono de Dios, estaba el árbol de la vida. Fijaos, a uno y otro lado del río. Esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Cuando en la Escritura se simbolizan imperios, poderes, personas que quieren encumbrarse por encima de los demás y dominar y someter a los demás, se les menciona como árboles altos. Acordaos de Nabucodonosor. Pero el árbol de la vida no es un árbol que quiere altura para separarse. Es un árbol que se extiende para ser accesible. ¿Y qué dice del árbol de la vida? Dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Eso quiere decir que en el cielo nuevo y la nueva tierra, por eso no me gusta que hagamos filosofía con la Biblia, pues muchos dicen, como Dios está fuera del tiempo, en el cielo no habrá tiempo. Pues mira, aquí tienes 12 frutos, uno para cada mes, 12 meses. Así que hay algún tipo de conteo de tiempo en la eternidad. Por lo menos la que te espera a ti y a mí, si eres hijo de Dios. Y no solamente eso, sino que dice que las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Hay naciones. En esa eternidad de cielo nuevo y tierra nueva hay naciones. Y las hojas del árbol de la vida es para su sanidad. La palabra griego, esta sanidad también se puede entender como para terapia de las naciones, para una realización y un equilibrio a todos los niveles. Salubridad, sanidad, y eso es vida. Una persona que no está sana es que su vida está comprometida de alguna manera. Y esto sería otro tema, ya sabéis que es uno de mis defectos, que entronco por un lado y por otro. Sanidad y santidad van de la mano en la Biblia. Lo más sano es lo que tiene más vida. ¿Quién tiene más vida que Dios? Él es la vida. ¿Hay alguien más sano o más santo que Él? La expresión de Dios es santidad. Por eso, cuando se busca sanidad o salubridad, eso va de la mano con santidad. Y hay ejemplos en la Escritura de esto, incluso en Hebreos. Lavados los cuerpos, ¿verdad? Una persona sucia, hay aspectos de su vida que no andan en santidad. Pero bueno, ya estoy cogiendo hileras que no pensaba predicar hoy. Pero fijaos un detalle, hermanos. Esto es fitoterapia. Utilizar las plantas en un sentido terapéutico. Pues sí, la fitoterapia va a existir a la eternidad, según se nos dice aquí. Pero yo quisiera subrayar un detalle especial, hermanos. ¿Para quiénes son las hojas del árbol? ¿Alguien me puede responder? Ya lo hemos dicho. Para sanidad de las naciones. Entonces, ¿los frutos para quién son? Las hojas son para las naciones, pero los frutos que son mensuales y que son 12 y diferentes, ¿eso para quién? No dice que sean los frutos para las naciones. ¿Para quién puede ser? Voy a dar algunos versículos pista, que nos puedan resultar de pista. En la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 7, al que venza, al que venciere en esa iglesia, dice, le daré a comer del árbol de la vida, el que está en el medio del paraíso de Dios. Y esta es una iglesia a la que se le ha dicho que tiene que volver al primer amor. Y era una iglesia que tenía obras, pero se le dice, pero haz las primeras obras. Y quiero que recordéis este detalle, porque una de las pistas la tenemos un poco más adelante, en un versículo que viene más adelante. Así que una iglesia que perdió el primer amor y se le hizo hacer las primeras obras, es a la que se le dice que al que venciere ahí, ese va a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. En Cantar de los Cantares, capítulo 7 y versículo 13, en la parte media del final, ella le dice a él, la esposa al esposo, que a las puertas hay toda suerte de dulces frutas.
nuevas y añejas, que dice que para ti, oh amado, he guardado. Así que la esposa tiene frutos para el esposo. Pero solamente así. Capítulo 2, versículo 5 de Cantar de los Cantares. ¿Qué dice ella a él? ¿Qué dice la esposa al esposo? Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas. ¿Para quién será el fruto del árbol de la vida, hermanos? ¿Para quién va a ser? Alguna pista daré después, sin una respuesta concreta, y lo hago con ciencia. Versículo 3. No habrá más maldición. En el Edén al principio había posibilidad de maldición. Si se comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, la maldición entraría en el mundo. Estaba esa posibilidad. En este momento ya no habrá posibilidad de más maldición sobre la tierra. El Señor deja atado todo para que Él sea el todo y en todos. Y ya no hay más maldición. Sus siervos le servirán. Versículo 4. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Vuelvo al mensaje a las 7 iglesias, capítulo 3, versículo 12 de Apocalipsis. La iglesia en Filadelfia dice que al que venciere, y vuelve a decir al que venciere, esto sería motivo de un estudio muy tranquilito. Lo haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Veis, hermanos, que lo que está prometido se cumple? Versículo 5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara. Hemos visto que hay tiempo, hay un conteo de tiempo, pero no va a ser por el sol y la luna. Habrá otra forma de contabilizar el tiempo. Porque tampoco hay necesidad de luz de sol, ya que Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Dios es luz, eso lo dice la Escritura. Y aunque esto tiene también una trascendencia simbólica, pero hermano, Dios es luz en un sentido real. ¿Qué le pasó a Moisés cuando estuvo 40 días allí en la cumbre del Sinaí con Dios? Cuando salió de la presencia de Dios. ¿Qué le pasaba a su cara? Es real. Creo que Santiago, cuando habla de Dios, lo llama el Padre de las luces. Y en griego la palabra es fotones, el Padre de los fotones. Los estudiantes de ciencia, ¿qué son los fotones? La unidad en la que se compone o se mide la luz. Dios es luz y esto es real, hermanos. Nadie puede ver a Dios y vivir. ¿Por qué? Desapareceríamos. Tiene que ser una tal concentración de energía y de luz que eso es insoportable. Pero gracias a la obra de Dios, a los cuerpos nuevos y a la santidad, ellos verán su rostro. Esto es impresionante, hermanos. Estoy contando estas cosas que dice la palabra y atisbamos, pero al mismo tiempo es difícil de imaginar, porque nunca nadie ha podido imaginar, ni ver, ni oír lo que Dios ha preparado para los que le aman. Dios va a ser la luz y no hará falta sol. Esto estaba profetizado, esto estaba dicho antes. ¿A quién? Como compartía Juan antes, ya se le dijo a Israel y se le prometía a Israel. Y concretamente en capítulos donde Israel es llamado, y cuando digo Israel, hermano, no estoy hablando de raza, estoy hablando de pueblo en pacto con Dios. Porque se puede ser Israel sin tener raza de Israel. Si no, pregúntaselo a Rup, la moabita. Era extranjera. Por cierto, Abraham también era extranjero. Abraham no era israelita en un sentido de raza. Israel vino de él, en la carne. Pero él era un extranjero, él era un caldeo, era un mesopotámico. Al pueblo del pacto, a Sión. Sión tiene que ver con esposa también. Dice Isaías 60, 19 y al 21. El sol nunca más te servirá de luz para el día,
ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová Yahvé te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Impresionante, hermano. Estaba dicho, estaba avisado. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Yahvé te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. No más muerte. Y sabemos que en el cielo nuevo y la tierra nueva no habrá más llanto ni dolor. La muerte ya ha sido lanzada al lago de fuego y azufre. Ya hemos hablado de esas cosas. Y tu pueblo, todos ellos serán justos. Para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Isaías 60, estaba dicho. Y Apocalipsis, que es el único libro de la Biblia escrito por Jesús, da más detalles. Bueno, escrito por Jesús. Y, dictado por Jesús. Ya lo sabéis. Una vez que esto está revelado, hermanos, el capítulo 22 cambia un poco de términos. Ya no está hablando en general de la Nueva Jerusalén y de cómo va a ser, sino que da unos avisos finales, unos mensajes finales, como diríamos los músicos, coda y final. Y en ese final, hermanos, se dice en el versículo 6, estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, cerrando el libro de Apocalipsis, las cosas que Jesús nos ha revelado en Apocalipsis, como toda la Escritura, son fieles y verdaderas. Es decir, que eso va a ser, ha sido y será tal cual están reveladas. ¿Y por qué se han revelado estas palabras fieles y verdaderas? Y dice el final del versículo 6, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea, estas cosas se han revelado para que sepamos, se nos ha querido mostrar las cosas que van a ocurrir pronto. Y dice el Señor en el versículo 7, he aquí, vengo pronto. Dichoso, feliz, bienaventurado, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hermanos, sabemos, es bastante obvio que Apocalipsis no es fácil de entender. Pero se manda en el principio y al final que se guarden las palabras de este libro. Y vuelvo a insistir que Apocalipsis es el único libro de la Biblia directamente dado por Jesús. Directamente a su ángel para que su ángel se lo dictara a Juan. Y esto es muy importante, porque el mismo Jesús dijo que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os recordará todas las palabras que os he hablado. Y si hay cosas de Apocalipsis que no entendemos, es mejor guardarlas en el corazón para que demos oportunidad a que el Espíritu Santo, en un momento dado, nos pueda iluminar, nos pueda hacer comprender o nos pueda hacer darnos cuenta que a lo mejor nos toca vivir cosas que están dichas ahí. Necesitamos atesorarlas aquí dentro, por si el Señor, en su soberanía, en el Espíritu Santo, quiere señalar algunas de esas en el momento adecuado. Si no guardo estas palabras en mi corazón, aunque el Espíritu Santo tiene poder para inspirarme algo novedoso, pero Jesús dijo recordará. Tú no puedes recordar lo que nunca has sabido. Guardemos esto en el corazón para que demos pie a que el Espíritu Santo nos recuerde. Versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Es decir, Juan se presenta como testigo. Después de esto se postra a los pies del ángel de Jesús que le revela estas cosas, pero le dice que no lo haga, que él es un consiervo también, que adore a Dios. Y dice, no selles las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. Eso quiere decir, hermanos, que si no están selladas, en cualquier momento el Espíritu Santo, si guardamos estas cosas, nos puede ir dando atisbos. Y hay que dar esa oportunidad, porque a lo mejor el Señor tiene propósito o cuenta con nosotros y de seguro nos hizo vivir en esta época en su soberanía. Y quién sabe si nos toca pasar cosas de estas.
Fijaos el mensaje que tiene el versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. No es un ánimo a que se sea así. Lo que está diciendo este versículo es, defínete. El que es sucio, detestable o inmundo, en lo que Dios entiende, así, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia. Fíjate, no dice, el que es justo sea justo todavía. Porque ni tú ni yo somos justos por nuestros méritos. Hemos sido justificados. Pero lo que se nos atribuye justicia por la obra del Señor Jesucristo no quiere decir que no podamos practicar la justicia de Dios. Así que el justo practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Que no seamos tibios, hermanos. Ante esta revelación, ante estas cosas, que nos definamos. Porque al final va a haber gente injusta, inmunda, pero también habrá quien practique la justicia y quien se esté santificando. ¿Dónde quieres estar tú? He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, mi recompensa, dice el Señor, para recompensar a cada uno según sea su obra. Sí, la recompensa tiene que ver con obras. La gracia te da la condición de hijo de Dios. El practicar la justicia y el santificarnos, como se acaba de decir, nos da madurez para que el Señor a cada uno, conforme a la madurez de lo que haya hecho, en su gobierno, cada uno tendrá su lugar en la administración del Estado, del reino de Dios, del gobierno de Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, versículo 14, y para entrar por las puertas de la ciudad. Está muy bonito y muy simbólico decir los que lavan sus ropas. Y conociendo las Escrituras no puede intuir a qué se refiere. Pero yo os lo voy a leer en la Reina Valera de 1865. También está así en la Reina Valera de 1909 y me he ocupado de mirarlo en griego. ¿Qué dice este versículo? Y aquí está la siguiente pista del fruto del árbol de la vida. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Lo natural, hermano, es que una persona que se ha arrepentido y ha sido limpio por la sangre de Jesucristo no practique la injusticia ni practique el pecado. Uno puede equivocarse, uno puede meter la pata, pero practicar el pecado, lo que ha nacido de Dios no peca, dice el apóstol Juan. Y el que verdaderamente es hijo de Dios, también dice el apóstol Juan, que no practica el pecado, es que no es normal. Porque si yo me he arrepentido de mis pecados y el Señor me ha limpiado, si yo quiero volver a la mugre, revolcarme y andar en ella, ¿cuál es mi condición? Hay que tomarse en serio estas cosas. Así que los que guardan los mandamientos de Dios, esos toman del árbol de la vida. No quiere decir que el que guarda los mandamientos se gana el árbol de la vida. No son méritos. Son características que correlacionan. ¿Me explico? No es lo mismo. ¿Cómo reconoces a alguien que tomara del árbol de la vida? Porque anda como Dios quiere. Procura andar como Dios quiere. El capítulo 15, dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Pero a mí me gusta decirlo como lo dice la Biblia textual y otras traducciones. Fijaos por qué el Señor Jesús. Muchos dicen, como Jesús es todo amor, todo da igual. Pero fíjate, al final del todo, cómo termina el libro que Jesús nos dio. Lo leo tal cual. Fuera los perros, fuera los hechiceros, fuera los fornicarios, fuera los homicidas, fuera los idólatras y fuera todo el que ama y practica la mentira. Eso dice el Señor Jesús de la gente que practica estas cosas. Dice, fuera. Pero si tenemos en mente un Jesús hippie repartiendo margaritas, que no es bíblico, uno piensa que Jesús no es capaz de decir estas cosas.
Cuando en los evangelios vemos que Jesús le va a decir a alguna de las vírgenes, no te conozco, ¿qué haces aquí? Esto no tiene que ver contigo, nunca os conocí. Y aquí está diciendo a las personas que practican eso, ¿cuál es el concepto de Jesús respecto a estas cosas? Fuera. Eso es lo que dice. Fuera los perros, me cuesta trabajo definirme qué significa. Algunos se refieren a los que están fuera de pacto con Dios. Puede ser. Otros dicen que se refiere, que era una forma de referirse a los sodomitas. No lo sé exactamente y prefiero dejarlo y no mojarme en eso. Y termina ya. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Sí, hermano, estos capítulos es para las iglesias. Si alguno piensa que a partir del capítulo 4, después de se sube acá, ya no hay iglesia, entonces ¿para qué nos interesa el resto de los capítulos? Como algunos predican. Toda Apocalipsis es para la iglesia. Todo. Yo soy la raíz y el linaje de David. Autoridad. El espíritu y la esposa dicen, ven. El que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La puerta sigue abierta para arrepentimiento, para reconsiderarnos, para predicar el Evangelio, para mirar nuestros caminos. Si alguno añadiera estas cosas, ahora el libro termina avisando de que tiene consecuencias añadir o quitar a esta profecía. Con lo cual es mejor ceñirse a lo que dice el texto para no incurrir en estas maldiciones. Por eso a mí no me escucharéis, no, ya en el capítulo 4 la iglesia no está, todo lo demás, pues ya, esto es ya le pasarán cosas a los judíos y patatín, patatán. No, hermano, todo Apocalipsis es para toda la iglesia. Se participe de algunos eventos o no se participe de otros eventos. Pero todo Apocalipsis tenemos que guardarlo en el corazón. El que da testimonio de estas cosas dice, vengo en breve. El Señor viene pronto, hermanos. Y a raíz de estas palabras sabemos que vendrá con dolores de parto. Pero si yo tuviera que subrayar un versículo de esto, le doy gracias al Señor porque nos ha revelado, sabemos lo que nos espera. Pero si el Señor te permite padecer por Él, si tú no tienes claro hacia dónde vamos, es más difícil. Si uno pasa dificultades por causa del nombre del Señor, por causa de obedecer al Señor, pero sabemos a dónde vamos, uno aguanta mejor. Pero si el Señor nos permite, para ser refinados, pasar dificultades, y yo pienso que el cielo son nubes de algodón y las piso y no me caigo, y encima me dan una lira, hermanos, con ese tipo de pensamiento, cuando vengan dificultades, o el Espíritu Santo te sostiene de una manera especial, o tiene una poca perspectiva. Por eso, quedémonos con lo que el Señor nos revela y sobre todo eso. Y os digo, porque los que estáis aquí, o en la mayoría de los que estáis aquí, si habéis sido declarados justos por medio de la sangre del Cordero, practicad la justicia de Dios. Y si habéis sido santificados como pueblo de Dios, como hijos de Dios y por su palabra, que nos santifiquemos todavía, que nos definamos. Y las otras dos cosas ni las menciono, porque no espero para vosotros nada que no sea esto. Practicar su justicia y santificarnos. Amén.